Listo. Ya, linda. Qué terrible. Ya, ok, gracias. Ya, ok. Chao. Buenas tardes, José Manuel. ¿Cómo está, estimada profesora Erika Ay, Castañeda? aquí sudando la tinta china con la tecnología. Suele pasar a veces, sí. De Sí, verdad. algo pasa con mi... No sé con qué es lo que pasa en realidad, porque todos pueden entrar menos yo y sigo todas las indicaciones y no logro ingresar por donde debo hacerlo. ¿Sabe qué puede ser? Su correo, puede ser también que no ha actualizado Zoom. A mí me Está han pasado, actualizado Zoom. a mí me han pasado varias cosas similares. Que cuando ingreso con un correo que no está registrado en Zoom, y muchas veces la universidad registra un correo distinto. También eso suele ocurrir. Ah, puede ser. Puede ser que por ahí esté, porque seguí todas las instrucciones, pero me lleva a otra página distinta. Claro, puede ser eso, que su No, correo, no llego al lugar de las reuniones. claro, podría ser que su correo no esté asociado a la cuenta. Es probable, pero eso no tengo nada que ver yo con eso. No, no, pues hay un Yo creo encargado, que es un problema de informático, creo yo, claro, de que sí, no han hecho conexión conmigo para el ingreso al postítulo, creo yo, no sé. es posible que sea algo así. Habría que averiguarlo. Sí, ya mañana parece que vamos a averiguar esa parte. Ay, Dios santo, qué terrible. Bueno, en fin, hay que avanzar, no queda otra. Es Sí. Usted es José Manuel correcto. y Tatiana aparece. Y Geraldine también aparece. Y Geraldine también. Sí, profesora, también. Ya, estupendo. Bueno, después de todo esta problemática, espero que avancemos bien durante la tarde. ¿Ya? Lo que sí a mí me gustaría muchísimo es que ustedes puedan ser más participativos dentro de la actividad, ¿ya? Porque así se hace más entretenido para ustedes y para mí también. Y no resulta ser un monólogo, ¿ya? Que no es la idea que sea un monólogo. Entonces, la idea es poder compartir eh, experiencias o poder compartir ideas sobre el tema y bueno, pueden realizar todos los aportes que ustedes crean convenientes, ¿ya? Pero la idea es que no sea un monólogo de mi parte, sino que también ustedes sean un poco más participativos. ¿Les parece? Sí, profesora, de todas maneras, sí. Mire, yo le voy a explicar algo que ocurre, ¿ya? No es Cuéntame. la justificación, bueno, hablo por mí en primera persona, pero Bueno, ¿qué es lo que puede suceder? Muchas veces ocurre que, por ejemplo, ahora terminamos módulo, quedamos con tareas pendientes del módulo, ya, entonces comenzamos un nuevo módulo, y muchas veces ocurre que hay cosas que no tenemos como a mano. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Si al comenzar su módulo, antes de ya, comenzar este módulo no hubiese llegado material, el cual nosotros pudiésemos haber visto, claro que estaríamos como con una idea más global de lo que es esto. Entonces muchas veces ya, estamos sin el conocimiento, muchas veces ocurre que no sabemos, hay cosas que definitivamente no sabemos ujú, y, y por ahí va un poco el no participar. ya, Y nos ponemos en el plan de poner mucha atención y de ver para dónde va, digamos, el aprendizaje del módulo y de la clase. Y ujú, cuando estamos como un poco enterados de todo eso, participamos. Hay clases que, por lo menos en el otro módulo, se ya, participó bastante. ya, Así que eso se lo digo yo a modo como de, para que tenga tranquilidad. Muchas veces ocurre esto, que
Hay compañeras que se conectan un poco más tarde, en las primeras clases no saben de qué se trata, Ya, y yo he dado esta sugerencia, digamos, pero no ha sido como tomada en cuenta porque siempre nos entregan el material desfasado. No sé si qué dicen mis compañeros al respecto. Yo estoy hablando por mí, en general, lo que yo he ya, visto. desfasado usted dice con respecto a lo del módulo, con respecto a, Claro. a los PPT, ¿a eso se refiere? Y a todo, hemos tenido dificultades con las clases en la plataforma, con los Ya, PPT, eh, ya, hemos tenido todo ese tipo de dificultades que a nosotros nos afecta precisamente en esto, en no estar bien preparados para las clases, no realizar las tareas en plataforma. Yo, por ejemplo, ahora tuve un problema, una ya, dificultad, que por alguna razón no pude ingresar, se borró la clave de mi y no la tenía apuntada en ninguna parte y no pude ingresar para subir las preguntas del foro. ya, El módulo anterior, las clases las subieron en la clase, cuando el lunes subieron todas las clases. Entonces, ya. faltaron, tampoco podemos retener 2 horas de clase en nuestra cabeza como para, digamos, enfocarnos bien y todo este tema. Entonces, ocurren cosas y esas son a modo general. Hay más cosas. Mis Ya, compañeras pueden cada una plantear su punto ya, de vista y sus dificultades que hemos ok, tenido. ya. Pero para que se haga una idea, nosotros sí estamos prestos a participar en lo que sabemos. Cuando Ujú. yo no sé algo, yo digo no sé. Cuando sé algo, comento y si no estoy bien, si no estoy, Bueno, hay que equivocarse, así que yo no tengo miedo. bueno, la idea también es que aquí venimos a aprender. Y si alguien se equivoca, está bien, es parte del aprendizaje. No, no hay que tener temor, o por lo menos dentro de lo que yo hago, siempre les digo a mis estudiantes o a los colegas, no importa si se equivoca, no importa si usted dice algo que no corresponde o que es a medias, ¿cierto? La respuesta, pero lo importante es participar y ya en el minuto que usted participa, y no importa si se equivoca, ya tiene un aprendizaje, porque ya va a saber efectivamente en qué se equivocó. Fija, entonces a mí no me molesta si alguien dice algo que no corresponde. No, no tengo prejuicios con respecto a eso. ¿Ya? Todo lo contrario. Estoy aquí para solucionar eh, toda la problemática que está dentro de mi mano, ¿cierto? Para que eso ocurra. ¿Ya? Y lo otro, voy a tratar de ver si el lunes se pudiera ingresar mi, mi PPT del lunes. O sea, que lo tengan ustedes antes. Vamos a ver si eso puede ocurrir. ¿Ya? De hecho, Que igual profesora, sería bueno. lo ideal sería, por ejemplo, que a más tardar el viernes subieran lo del El lunes. viernes. Porque Ya, nosotros trabajamos, todos trabajamos de lunes a viernes, por lo tanto, el tiempo que tenemos para estudiar o adelantarnos algo es precisamente el fin de semana. claro, Entonces, si se subiera el lunes a primera hora, los que tienen algún quizás break en la hora de almuerzo, quizás podrían claro, verlo, pero el lunes ya es tarde, ¿se fija? claro. Entonces sería lo ideal. Yo lo he propuesto, lo he propuesto, pero Ya, aquí no hemos logrado esa articulación o esa coordinación con la universidad. ya, ya. Yo lo hablo desde lo que yo puedo hacer, pero Ujú. más allá no tengo mucha injerencia con respecto a la parte tecnológica y eso, ¿no? Desconozco. Pero bueno, lo vamos a intentar, ¿ok? Bien, gracias José Manuel. Entonces vamos a empezar nuestra clase de hoy. Y nuestra clase de hoy tiene que ver con la intervención morfosintáctica y la pragmática, ¿ya? Entonces, yo les voy a presentar las los distintos temas y vamos a avanzar en aquello
la exposición que yo les voy a hacer sobre el tema. Y después, terminada la exposición, a mí me gustaría que ustedes pudieran, a lo mejor, no sé si hacerlo a viva voz o cada uno en su computador, el poder indicar algún tipo de actividades de la propuesta que yo tengo, ¿ya? Que la idea que siento que ustedes tienen que ir practicando, porque todo aparece en internet prácticamente, pero la idea es practicar lo que uno va aprendiendo, ¿ya? Y poder hacer las correcciones necesarias si es que hay que hacer correcciones, ¿ok? Bien, entonces voy a compartir. Ya, ¿ustedes lo están viendo? ¿Aparece en pantalla? ¿Colegas? Profesora, no hay nada, está en negro. No hay nada. Compartir el botoncito verde. Reanudar. Compartición, dice. ¿Ese será? El botón verde que está en el centro de la pantalla, en la parte inferior, que dice Share Screen. Ah, a mí me parece como uso compartido. Puede ser, y ahí aparece como compartir pantalla. Ah, opciones avanzadas, dice solo anfitrión. No, pues todos los participantes. Y acá, ¿quién puede comenzar a compartir cuando todos están compartiendo? Ahí se ve. Ahora sí. Sí. Maravilloso. Ya. Estupendo, gracias, José Manuel. Bueno, entonces lo que yo les estaba diciendo, ¿cierto? Que nuestra tarde va a estar con dos temas, que es la morfosintaxis y la pragmática. ¿Ya? Entonces, me voy a ir para que no haya problema allí. Ya, buenas tardes a todos. Espero que tengamos una buena jornada hoy y vamos a avanzar a cómo va a estar dividida la jornada. Nuestra jornada va a estar dividida, ¿cierto?, hasta las 19:20 con la intervención de morfosintaxis y luego vamos a tener un trabajo pequeñito, son 2 o 3 cosas nomás para que ustedes puedan aprovechar de practicar, ¿ya? Y después tenemos un break y avanzamos con la intervención pragmática, donde después de la exposición vamos a tratar de aplicar, ¿cierto?, algunos conceptos. Bien, el objetivo de hoy es reconocer y analizar la intervención morfosintaxis en relación a TEL. Entonces, aquí tenemos un cuadro donde aparece un mapa conceptual, donde aparece la morfosintaxis, ¿cierto? Y todos los elementos que la componen. Entonces, tenemos que la morfosintaxis es una parte de la gramática, ¿ya? Que se ocupa del estudio de la estructura y las reglas, como dice ahí abajo, ¿cierto? Reglas. Aquí. Entonces, está dividido esto en morfología
y en sintaxis. Eso significa que si hablamos de morfología, estamos hablando del estudio de unidades mínimas de significado. Y estas unidades mínimas se llaman morfemas, ¿ya? Dentro de los morfemas tenemos los morfemas léxicos y los morfemas gramaticales, que eso los vamos a ver enseguida, ¿ya? Y también tenemos las categorías, ¿ok? Ahora nos vamos a lo que es la sintaxis. Y la sintaxis estudia la organización de las palabras en las oraciones, ¿ya? Y cómo se combinan para poder transmitir un mensaje. Entonces, establece las reglas para construir oraciones. Incluye además aspectos con la estructura que nosotros le llamamos del sujeto, el complemento, formación de preguntas e imperativos, ¿ya? Aquí también nos aparece una palabra, ¿cierto? Aparece sintagma, ¿ya? Y en el otro, en morfología, aparecía morfema y en sintaxis, sintagma. Ahora vamos a ver lo que son los morfemas. Cuando se habla de morfemas gramaticales, ¿cierto? Estamos hablando de este tipo de morfemas. Por ejemplo, aquí yo puse morfema de género, ¿ya? El sufijo o en perro indica que la palabra está en masculino singular. Después tenemos el sufijo a en casa, indica que la palabra está en femenino singular. ¿Ok? Entonces, a estas pequeñas palabras, morfemas, sufijos, ya son los que nos van a indicar en la palabra completa a qué se refiere. Si es a un femenino singular, si es a un masculino plural, etc. ¿Ya? Y acá tenemos otro ejemplo de morfema en que nos aparece el sufijo s, ¿cierto? Encantas. Indica que la acción está en segunda persona singular. ¿Okay? Ahí estamos hablando de un verbo. Después, morfema de aumentativo o diminutivo. ¿Ya? Aquí aparece el sufijo on en casón, que indica que la casa es grande, por lo tanto tenemos un aumentativo. Y el sufijo ito en librito indica que el libro es pequeño, por lo tanto tenemos aquí un diminutivo. Y por último tenemos un morfema de tiempo verbal, donde aparece el sufijo aba, encantaba, que indica que la acción ocurrió en el pasado y está en pretérito imperfecto. Y luego tenemos la e con tilde, encante, que indica que la acción ocurrió en el pasado y está en un pretérito indefinido. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos lo que son los morfemas que aparecen en morfologías. Recuerden que es el estudio de unidades mínimas de significado conocidas como morfemas. ¿Ya? Y luego tenemos sintagma que aparece, ¿cierto?, en el cuadrito, en este mapa, donde aparece dentro de las unidades. Tenemos las palabras, la oración, las oraciones y el sintagma, ¿ya? Por lo tanto, ahora vamos a resolver qué es el sintagma. Entonces, el sintagma es palabra o grupos de palabras que constituyen una unidad sintáctica y que cumplen una función determinada con respecto a otras palabras de la oración. Entonces, aquí tenemos un sintagma adjetivo. Eso significa que el sintagma que tiene como núcleo o elemento principal un adjetivo, capaz de leer el libro, que es un sintagma adjetivo, ¿ya?
Después tenemos un sintagma nominal, que tiene como núcleo un elemento principal, ¿cierto?, en un nombre o sustantivo. Y en este caso, en la frase es, aquel día lluvioso volvimos a casa. Y el sintagma nominal será aquel día lluvioso, solamente eso, ¿ya? Entonces, ahí tenemos definido. ¿Por qué es importante saber qué es la morfosintaxis y por qué van juntas? ¿Ya? Porque después cuando nosotros tengamos que enseñarle al niño, nosotros tenemos que tener muy claro de qué se trata, ¿cierto? Tenemos que tener clarito que hay, cómo funciona y qué elementos tiene la morfosintaxis, ¿ya? Después, si revisamos, vemos en los elementos de una oración y en la oración que aquí dice, ¿cierto?, que es una unidad fundamental en la gramática. Y esta está formada por ciertos tipos de palabras que hacen posible que podamos entender lo que está expresando por medio de la oración. Y aquí tenemos lo que el elemento, ¿cierto?, con el que siempre nos indicaban cuando estábamos en la básica y estábamos aprendiendo esta sintaxis, ¿cierto? Tenemos el sujeto es la persona, objeto o animal de quien se habla en la oración, el verbo y el predicado, ¿verdad? Ahí tenemos nuestra oración y tenemos los elementos más importantes dentro de la oración. Y aquí, en este mapita, se ve mejor, ¿ya? Entonces tenemos nuestra oración arriba, hacia abajo tenemos los elementos, hacia un lado tenemos todo lo que es el sujeto, y dentro del sujeto siempre tenemos un núcleo. En este caso, es un núcleo sustantivo, y también tenemos complementos. Y en el predicado tenemos el núcleo, en este caso un verbo, y los complementos. Entonces, ahí en el mapa, uno cuando lo ve, le queda mucho más claro, ¿ya?, de lo que se trata. Y aquí lo vamos a ver en una oración, ¿ya? La oración es, el escritor recibirá un premio por su última novela, ¿ya? Entonces, esta oración ya está dividida en lo que es el sujeto y lo que es el predicado. Recuerden que siempre el predicado, siempre en el predicado va el verbo, ¿ya? Y en el sujeto, ahí tenemos el artículo y tenemos nuestro núcleo, ¿ya? Y en el predicado tenemos nuestro núcleo, que en este caso es recibirá, tenemos el objeto directo, que es un premio, y tenemos el complemento, que es por su última novela. Entonces ahí ya nos queda mucho más claro cuando hablamos de los elementos de una oración. ¿Okay? Y acá lo tenemos ya un poco más amplio, ¿cierto? Hemos ido ampliando el mapa. Y aquí aparece nuestra oración y los elementos. Tenemos el sujeto y el predicado, tenemos el núcleo, los complementos y el determinativo, que puede ser determinativo, calificativo o explicativo, ¿ya? Y en el predicado tenemos obviamente el núcleo, ¿verdad?, los complementos y si es directo o indirecto ese complemento. Entonces aquí vamos haciendo más extensivo lo que es la oración. Y por último, es importante igual ver los tiempos verbales, ¿sí?, darle una pincelada en realidad, ¿ya? Entonces aquí tenemos nuestros tiempos verbales, pasado si la acción sucede antes, el presente si la acción sucede ahora, y en el futuro si la acción sucede después, en un mañana. Entonces, como ejemplo del pasado, Juan y yo estuvimos en el cine, ¿cierto? Eso ocurrió ayer. María canta una canción, eso ocurre hoy.
Y en el futuro, ¿cierto? El domingo iremos al campo. Bien, un recordatorio también de lo que son los tiempos verbales. Entonces, ahí ya tenemos una noción de lo que es la morfosintaxis, ¿ya? Y de los elementos y algunos componentes que tiene la oración. Ahora vamos a ver el cuadro evolutivo, cómo esto evoluciona, ¿cierto? Desde el niño que es pequeño, ¿ya? Entonces, ahí aparece de 12 a 24 meses, están las holofrases. ¿Alguien sabe lo que es una holofrase? Profe, yo la he escuchado, pero sabe que no recuerdo lo que es. La he escuchado, sí, pero... Ya. La Súper. escuchamos en una clase, pero de hecho nos mencionaron la holofrase, ¿Ya? y no recuerdo, pero sí es como una frase sin terminar, algo así. Era como, no recuerdo. Ya. Cuando se habla de holofrase, ¿cierto? Se está hablando de una palabra, ¿ya? Y con esa palabra nosotros vamos a expresar una idea más compleja. Por ejemplo, cuando el niño es pequeño, ¿cierto? Dice agua. Solo dice agua. Por lo tanto, uno puede decir, tiene sed, quiere tomar agua, vio una piscina, vio una botella, ¿ya? Quiere nadar. Todas esas situaciones, ¿cierto? Se dan solo con esa palabra agua, ¿ya? Porque el niño solo se maneja con palabras. Entonces, a eso es que uno le llama, ¿cierto? Una holofrase, porque además es una palabra que tiene significado, ¿verdad? Y en adulto, porque también se da en adulto la holofrase, no solamente se da en niños pequeños, ¿ya? En adulto, la palabra gracias es una holofrase, ¿ya? Yo creo que por ahí a lo mejor se les va a quedar mucho más, ¿cierto? Cuando uno lo asimila a uno, ¿ya? Entonces, una holofrase en un adulto puede ser la palabra gracias. Y la palabra gracias expresa gratitud, dar la gracia a otra persona, ¿verdad? Expresa emociones, hay una interacción específica de esas gracias, ¿ya? Ahí tenemos una holofrase de adulto. Y hay otra palabra también que puede servir como holofrase, que es socorro, ¿ya? Socorro es solo una palabra, ¿ya? Pero esa palabra tiene un gran significado, ¿ya? Es una expresión, ¿verdad? Que pide ayuda, requiere ayuda, ¿ya? Por lo tanto, hay una idea importante, ¿cierto? Es una urgencia, ¿ya? Y es una palabra con mucho significado. Por lo tanto, socorro también es una holofrase. Y por último, otro ejemplo, la palabra felicidades. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dicho, ¿cierto? A alguna persona conocida que lo felicita, ¿ya? Y la felicitación o las felicidades, ¿cierto? Que pueden ser para un cumpleaños, puede ser para un logro de una persona que haya logrado algo importante, para una persona que ya es exitosa, ¿cierto? Por lo tanto, felicidades también es una holofrase. Entonces ya tenemos 3 para adultos. Tenemos gracias, tenemos socorro y tenemos felicidades. Ahora yo creo que no se les va a olvidar nunca la holofrase, ¿cierto? Es una palabra con significado. ¿Sí? Sí, ahora sí que Sí, no se nos... profe, correctísimo. Ahora no se va a olvidar, ¿ya?
Siempre aquí en la cabecita, cuando pregunten holofrases, sí, existe para niños y también para adultos. Oh, para adultos sí, en adultos es socorro, gracias, felicidades y pueden ser otras más, ¿ya? Así que a no olvidarse de la holofrase. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, el cuadro evolutivo que aparece entre los 2 y los 24 meses, aprox, ¿cierto?, las holofrases. Después tenemos entre los 19 y los 24 meses, frases de 2 a 3 palabras con diferentes entonaciones y mímicas. Después a los 30 meses, enunciados de 3 o 4 palabras. Y ya aparecen los artículos, los pronombres personales, las primeras preposiciones, a, en, para, de. Después a los 36 meses, artículos definidos y abstractos. Y aquí la cosa empieza a avanzar, ¿cierto? Se empieza a ampliar mucho más. Control del plural y del singular. Los futuros, empleos de interrogativos, preposiciones por, con, y pronombres él, ella, ellos, nosotros. Y también la coordinación entre los enunciados y o. Después, entre los 36 a 48 meses, aparecen frases de 6 a 8 palabras. ¿Ya? Y aquí aparecen ya los adjetivos, los adverbios, y aumentan formas de futuro y pasado. Aquí ya se hacen presente. En 54 meses, adverbios de tiempo y subordinadas con circunstancias de causa y efecto. Y luego en los 60 meses, empleos de conjunciones, pronombres posesivos, tiempos verbales, oraciones subordinadas con circunstanciales de tiempo. Entonces, ya hemos dado una mirada, ¿cierto?, a lo general de la estructura de lo que es la morfosintaxis. Vimos lo evolutivo también, ¿verdad? Y ahora vamos a ver algunas alteraciones que se producen en este sistema morfosintáctico, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos sobregeneralización. Esta sobregeneralización se da de verbos regulares. Entonces, aquí como ejemplo, que es muy típico en los niños pequeños, ¿cierto? Ya me poní los calcetines, ¿ya? En vez de decir, ya me puse los calcetines, ¿ya? Que es propio de los niños pequeños igual, ¿ok? Pero cuando ya esto pasa, ¿verdad? Se llama sobregeneralización. Después tenemos otra alteración que en este caso es la yuxtaposición de enunciados. En esta yuxtaposición, como ejemplo, ¿cierto? Tenemos, ¿quién tiene más caramelos? El niño responde, Pedro tiene muchos caramelos y Juan tiene pocos caramelos. En vez de haber dicho, Pedro tiene más caramelos que Juan. ¿Ya? Él no fue capaz ahí de hacer solo una oración, ¿ya? Sino que puso quién tenía más y quién tenía menos. ¿Ok? Entonces, a eso nosotros le llamamos yuxtaposición de enunciados. Después tenemos el habla telegráfica, que yo creo que en alguna oportunidad ustedes tienen que haber escuchado esto, ¿cierto? Sobre el habla telegráfica. Y aquí, como ejemplo, que es donde más se entiende, ¿verdad? Niño, come carne, papá, o mi siesta. Y en realidad el niño quiso decir, el niño comió carne con papá y durmió siesta. ¿Ya? Como ven, se ve claramente, ¿verdad?, en la parte superior, cómo es esta habla telegráfica. ¿Okay? Se saltó todos los conectores y preposiciones. Y después tenemos la disintaxis, es cuando no hay correspondencia de los elementos sintácticos. Por ejemplo, ayer como carne. Los bebés comen galletita.
el zapatilla está sucio, ¿ya? Entonces no hay correspondencia allí. Ayer como carne. Si fue ayer, tendrá que ser ayer comí carne, ¿cierto? O ayer comió carne, porque estamos hablando de un pasado. En los bebés comen galletita, aquí les faltan los plurales, claramente, ¿cierto? En vez de decir los bebés comen galletitas, ¿verdad? Y acá el zapatilla está sucio, claramente ahí el artículo no corresponde, ¿verdad? Cuando debería ser la zapatilla está sucia, ¿verdad? Entonces, ahí en esos ejemplos se ve claramente la no correspondencia de los elementos sintácticos. Profesora, Diga, ahí faltando cualquiera de esos tres, ¿cierto? Si hay una, no corresponde los verbos, plurales o géneros, cualquiera de esas tres correspondería a disintaxis. claro, lo que pasa es que esos son ejemplos, pueden haber más, ¿ya? Pero si no hay correspondencia de los elementos sintácticos, se produce una disintaxis, Ok. ¿ya? Bien, y después tenemos los agramatismos. Aquí, en los agramatismos dice, rápido hospital, 3 horas inyección. Eso fue lo que dijo el pequeño. Y en realidad lo que quiso decir es, me llevaron rápido al hospital, demoraron 3 horas y me pusieron una inyección. ¿Ya? A eso se refiere con agramatismos. Faltan elementos, ¿cierto? En esa oración que está la primera oración. ¿Ya? Hola, profesora. Diga, hola, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Usted cómo está? Bien también. Aquí Qué bueno. ya más tranquila. Qué bueno. ¿Sabe que lo que estamos viendo de agramatismos es como hiperbatón, ¿cierto? Que no hay una conexión, un lineamiento entre una coherencia entre la oración. ¿Es así? Claro, efectivamente no hay una conexión aquí con la oración, porque hay partes de la oración. Le falta, ¿cierto? Por eso se llama agramatismo, porque le faltan elementos. Porque arriba dice rápido, ¿verdad? Pero ¿qué rápido? ¿Ya? Me llevaron, lo llevaron, ¿quién? ¿Cierto? Porque dice rápido, hospital, 3 horas inyección. No dice si es él o ella. ¿Ya? Por lo tanto, ahí le falta. ¿Ya? Le faltan elementos. Después dice hospital, al hospital. La contracción falta allí, ¿verdad? Después 3 horas. ¿Qué es 3 horas? Demoraron 3 horas, ¿ya? Y después dice solo inyección. ¿Y qué inyección? Vio la inyección, le pusieron la inyección, ¿qué pasó con la inyección? ¿Ya? Entonces a eso se llama gramatismo, donde no aparece toda la consecución de la oración como corresponde. ¿Ya? Y aquí tenemos un cuadro donde fue lo mismo que le puse en los anteriores. Ya en los anteriores, en la anterior clase es como para que ustedes puedan tener una idea de qué ver, ¿cierto? O de qué registrar en caso de tener un chico que tiene alguna dificultad. Entonces, extensión de las palabras que utiliza. ¿Ya? ¿Sí, no? Palabra frase. ¿Tiene palabra frase? ¿Tiene frases de 2 o 3 palabras? ¿Sí, no? ¿Frases más largas? ¿Usa artículos definidos e indefinidos? ¿Usa sustantivos comunes propios? ¿Usa género y número? ¿Lo tiene correcto o incorrecto? ¿Respeta la secuencia lógica? Sujeto, verbo, ¿ya? ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? Ok. ¿Tiempos verbales?
adjetivos, calificativos, posesivos, indefinidos, pronombres personales demostrativos, adverbios de lugar, de tiempo, de modo. Eso es como para tener una visión de lo que yo puedo registrar en caso de tener un niño que tenga problemas en la morfosintaxis. Porque de repente alguien, algún profesor común, ¿cierto? Puede decir, mira, este chico tiene problemas, no sabe construir las oraciones, pero no le dice qué efectivamente es lo que tiene. Entonces, al uno ver en directo, ¿cierto?, con el niño y ver cómo es que está evolucionando con respecto al tema de la construcción de las oraciones, revisar su cuaderno, hablar con la profesora en directo, ¿ya? Y ahí uno ya puede tener una idea más específica de lo que le está fallando o le está faltando al niño, ¿ya? Entonces, por eso es importante tener un lugar donde uno vaya registrando. Y en la medida que uno registra, es mucho más fácil después el poder realizar alguna intervención con él, ¿ya? Luego tenemos actividades para la intervención morfosintáctica. Entonces, yo aquí les puse un ejemplo de construcción de frases y a través de imágenes. Entonces, con estas imágenes, cada imagen representa una acción que está haciendo el perrito, ¿cierto? Y también se pueden ver características del perro. Entonces, para poder construir una frase, yo puedo preguntar ¿quién es? El niño responderá un perro. ¿Cómo es? Un perro pequeño. Y vamos agrandando la oración. ¿Y qué hace? Otra lámina, ¿cierto? ¿Qué hace? Juega con la pelota. Bien, entonces yo tomo todas estas respuestas y armo solo una oración, ¿ya? Que en este caso es un perro pequeño juega con la pelota. Yo lo puedo hacer parcializado, ¿ya? Cuando a las niñas les cuesta mucho, yo puedo parcializar cada uno de estos y después juntar todo en una oración, ¿ya? Entonces, así el niño le da mayor sentido al trabajo, porque además siempre los chicos con TEL tienen que tener el apoyo visual. Es sumamente importante, sobre todo en el primer tiempo, ¿ya? Cuando les cuesta más, y sobre todo a los chicos que tienen TEL mixto, que son los más complejos de intervenir. Después tenemos la construcción del discurso. Ya aquí tenemos 3 láminas donde ha pasado, ¿cierto?, alguna situación, ¿ya? Entonces tenemos ahí el niño que está jugando con la pelota, dice, antes, ¿qué había pasado? Después, ¿qué pasó aquí? Y después, ¿qué pasará? Chuta, aparece la mamá, ¿cierto? Entonces, él juega la pelota cayó en un vidrio, el vidrio se rompió, y después, ¿qué va a pasar? La mamá, ¿cierto?, va a reprenderlo por el tema de que rompió el vidrio mientras jugaba, ¿ya? Entonces ahí él puede también ir construyendo un discurso. Bien. Y como ustedes se dan cuenta, cada lámina, ¿cierto?, es la que va contribuyendo a que se produzca ese discurso, junto con las preguntas. Después tenemos utilización de loterías, y aquí en esta utilización de loterías aparece 6 imágenes, ¿ya? Entonces aquí le presento este cuadro al chico y yo en mi mano, ¿verdad?, puedo tener una bolsita con las mismas imágenes. Entonces, yo puedo sacar una imagen y decirle al niño, tengo en mi mano lo que está entre la casa y el auto. ¿Qué será? Entonces el niño tiene que mirar aquí las imágenes y ver qué está entre la casa y el auto. ¿Ok? ¿Se adivina? Bien.
se le da la imagen y él la pondrá donde corresponde. Después tengo en mi mano lo que está debajo del auto. ¿Qué será? ¿Ya? Y le muestro que efectivamente es la que él dijo, que es la cuchara. Después tengo en mi mano lo que está debajo del perro, en este caso es el zapato. Y así sucesivamente puedo ir jugando, ¿cierto?, con estas imágenes, donde él tiene que estar ahí pendiente, y además se empieza a trabajar todo lo que tiene que ver con la ubicación de las láminas. Después tenemos la ubicación de las palabras en una frase. Dame la lámina donde el niño persigue al perro. Aquí las dos láminas son iguales, ¿verdad? O por lo menos parecidas, ¿ya? Y yo le pido solo donde el niño persigue al perro. ¿Ok? Entonces él tendrá que dar la que corresponde. Y después tenemos acá la conciencia sintáctica, donde aparecen 3 láminas, ¿cierto? Y yo pregunto a la primera, ¿quién es? La niña. ¿Qué hace con los ojos? Mira. ¿Qué mira? El juguete. ¿Ya? Entonces yo ahí puedo formar también mi oración y decir, la niña mira el juguete. ¿Ok? Entonces le hago pasos previos antes de realizar la oración. Y después una secuencia lógica, si el niño lee y escribe, lo puede escribir y puede escribir toda la oración, ¿ya? Yo le puedo dejar espacios que ahora están en azul arriba, ¿cierto? Yo le puedo dejar esos espacios y él escribe si es que el niño escribe, ¿ya? Entonces, el perro, no van a estar estos azules, obviamente, está en blanco, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que decir allí? El perro de Juan corre al gato o persigue al gato de María. ¿Ya? Entonces, ahí también hay una construcción de oración con una secuencia lógica, obviamente. ¿Ya? Y miren, chicos, yo les había propuesto, pero ya se hizo la hora, ¿ya? Este trabajo en clases, pero a lo mejor ustedes pudieran hacerlo en algún ratito que puedan, ¿ya? Realizar actividades para esta problemática. Por ejemplo, tiene problemas en la construcción de las oraciones. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué actividad le puedo dar para que construya oraciones? ¿Ya? Acá, concordancia de plurales con sustantivos, ¿ya? Como el caso que vimos delante, ¿ya? Entonces, no hay concordancia de plurales con los sustantivos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué actividad así lúdica, con láminas? Recuerden que siempre las láminas son importantes, las imágenes son lo más importante dentro del trabajo de los niños con TEL. Y después trabajos de tiempos verbales, que también ahí yo les mostré, que también eso les puede ayudar, ¿ya? Entonces, como no lo vamos a alcanzar a hacer ahora porque ya nos pilló el tiempo, la pueden realizar después, ahí le pueden sacar un pantallazo tal vez, ¿cierto? Una fotito, o pueden escribirla y poder realizarla, ¿ya? Aunque sea una actividad que sea para cada una de la problemática que aparece aquí, igual es bueno, ¿ya? Porque así se va haciendo mucho mejor el tema. Se va aplicando lo que ya voy aprendiendo, ¿ya? Que esa es la idea que yo tengo. ¿Okay? Bien. Entonces, ahora los dejo, son las 7:30, para que vayan a tomarse un cafecito, ¿ya? Y volvemos, aquí va a tener, nos robamos 5 minutos,
Así que volvemos 20 para las 8. ¿Ya? ¿Qué les parece? Muy bien, profesora. Súper, profe. Ya. Nos vemos más ratito.
Hola, ¿cómo están? ¿Estamos de vuelta? Aquí yo al menos, profe. Ya, fue cortito el de hoy. Pero esperamos solucionar esto a la semana que viene, ya vamos a estar en la hora que corresponde. ¿Quién más ha llegado? Presente, aquí estamos de vuelta. Ah, ya, estamos todos entonces, parece. En el chat les dejé el link de la asistencia, ¿ya? Ya, entonces vamos a avanzar con la intervención pragmática, que es lo que nos corresponde como segundo tema de hoy. Y el objetivo de aprendizaje de este tema es reconocer y analizar la intervención pragmática en relación a TEL, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta de la tarde, ¿cierto?, de este momento es, ¿qué será la pragmática? ¿Qué creen ustedes que será la pragmática? Se refiere al uso funcional del lenguaje, ¿no? Exactamente, eso es, el uso funcional, ¿cierto? Bien. Y ahora vamos a ir ampliando un poco más este concepto, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, un mapita conceptual donde nos indica más o menos lo que es. Entonces podemos decir aquí que la pragmática es una parte de la semiótica, me aparece en este costado, que se preocupa de las relaciones entre los signos, ¿cierto?, y las circunstancias de su uso, que es lo que aparece aquí abajo, ¿verdad? Se preocupa cómo utilizamos el lenguaje para poder obtener diversos objetivos, ¿ya? Utilizamos el lenguaje para informar, para prometer, para pedir, para preguntar, ¿cierto? Entre otras funciones. Y determina también nuestra elección de las palabras, ¿ya? Nuestra interpretación del discurso y esa interpretación en distintos contextos o situaciones. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí, a ustedes les parecerá curioso, aparece nuestra semántica, que fue lo que vimos el lunes pasado, ¿cierto? Pero tiene que ver, ¿cierto? Está todo ligado. Está ligado lo que es lo fonológico, está ligado lo que es la semántica, y está ligado también a la pragmática. Incluso la que vimos ahora, que fue la morfosintaxis, también está ligada a la pragmática, ¿ya? Entonces, vamos a decir que la semántica es una ciencia que estudia los significados lingüísticos y atribuye a cada enunciado un sentido o significado. Y la pragmática es la ciencia que estudia las características del uso del lenguaje, así como decía José Manuel, ¿cierto? Las características del uso del lenguaje en la interacción. Intención de comunicar, motivación del hablante, reacción del interlocutor. ¿Ya? Y nosotros mencionamos la semiótica delante, ¿cierto? Que dijimos que la pragmática, ¿cierto?, es la parte de la semiótica. Y aquí la semiótica la puse en una lámina donde dice la ciencia que se ocupa del estudio de los signos. Y como está hablando del estudio de los signos, también involucra a la semántica, porque la semántica se dedica al estudio de los signos lingüísticos en la comunicación oral y escrita, y tiene que ver con los significados. Y la semiótica se dedica al estudio de los signos lingüísticos, ¿cierto? La comunicación a través de los gestos, los iconos, señales, etc.
Y un caballero llamado Lech, en 1984, relacionó la pragmática con la gramática. Recuerden que recién vimos la morfosintaxis, que también tiene que ver con la gramática. ¿Y aquí qué dice? ¿Cierto? Dice, comprueba que la pragmática se relaciona directamente con la semántica. ¿Ya? Entonces, tenemos un ejemplo aquí que dice valor semántico. Y el ejemplo está, la puerta está abierta. ¿Qué es la puerta? Ya, ahí le estamos dando un valor semántico a la oración. Y si le damos un valor pragmático, podemos decir, ¿quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Y en qué contexto lo dijo? ¿Ya? Como se dan cuenta, cómo se va relacionando todo, ¿cierto? Hacia la pragmática. Y aquí tenemos la pragmática en 3 niveles de análisis de la lengua. Tenemos primero los aspectos verbales, tenemos en segundo lugar los aspectos paralingüísticos y los aspectos no verbales, ¿ya? En los aspectos verbales tenemos actos de habla, toma de turno, selección lexical y variación estilística. Y en los aspectos paralingüísticos tenemos la inteligibilidad, la prosodia. Y en los aspectos no verbales tenemos la kinésica y la proxémica. ¿Ya? Bien, entonces ahora los vamos a ir definiendo uno por uno. Entonces vamos a empezar primero por los aspectos verbales y vamos a tomar acto de habla. En los actos de habla tenemos variedad de intenciones comunicativas, ¿ya? Y también dentro de eso tenemos las presuposiciones. Y en los actos de habla tenemos acto locutivo, tenemos el acto ilocutivo y tenemos el acto perlocutivo, ¿ya? Todo suena muy enredado, pero en realidad es solo el nombre el que lo enreda. En el acto locutivo es cuando el hablante emite una serie de sonidos, ¿ya? Y obviamente todos con significado. Por ejemplo, podemos decir que un acto locutivo es la pronunciación de palabras y construcción de oraciones. Que eso es lo que hacemos siempre, ¿cierto? Estamos siempre haciendo un acto locutivo. Después tenemos el acto ilocutivo. Y en el acto ilocutivo tomamos estos significados elegidos por el hablante y lo transmitimos a una intención comunicativa. Por ejemplo, decimos que la reunión comienza a las 3 de la tarde. Ahí estamos haciendo, ¿cierto?, un acto ilocutivo, porque estamos transmitiendo un mensaje, ¿cierto? Y con una intención comunicativa, obviamente. Y después tenemos el acto perlocutivo, es el efecto, ¿cierto?, que tienen estos significados emitidos anteriormente, ¿verdad?, en el receptor. Entonces, ahí tiene que haber una reacción o un resultado del receptor frente a esa transmisión de mensaje. Por ejemplo, también puede ser convencer a la otra persona para que cambie de opinión, ¿verdad? Que a veces nosotros lo hacemos esos actos perlocutivos, ¿cierto? El convencer a otra persona que cambie su posición o su punto de vista. Ya, eso es en aspectos verbales de acto de habla. Ah, y se me olvidaba el tema de las presuposiciones, ¿cierto? Aquí es el presuponer algo. Por ejemplo, María dejó de fumar. Entonces nosotros suponemos, o presuponemos, ¿cierto?, que María fumaba antes.
¿ya? A eso le llamamos presuposición. Juan se cortó el pelo. Eso quiere decir que Juan tenía una melena larga, ¿cierto? Tenía el pelo largo, ¿ya? Entonces presuponemos algo. Y en la variedad de intenciones comunicativas, ahí tenemos, por ejemplo, el agradecer, el felicitar, el pedir, el preguntar. A eso se refiere con variedad de intenciones comunicativas, ¿ya? Bien, avanzamos entonces a los tópicos, ¿ya? Y los tópicos es tan simple como los temas. ¿Qué hacemos entonces para hablar de algún tema? Primero, escogemos el tema, ¿cierto? Lo seleccionamos. Luego damos una pequeña introducción, ¿cierto? Todo esto es en una conversación, recuerden. Y luego, en ese tema, ¿cierto? Lo debo mantener, ¿ya? Si voy a tener una conversación, debo mantener ese tema o ese tópico, ¿ya? Y después tengo que ver cómo cambio de ese tema a otro, ¿ya? Todo eso está relacionado solo con lo que es tema, ¿bien? Luego tenemos la toma de turnos. Y aquí en la toma de turnos tenemos inicio, respuesta, reparación, revisión, pausas, interrupciones, feedback y cantidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para la toma de turno? Eso significa que siempre uno debe estar atento, ¿cierto? A la persona que nos habla, ¿ya? Porque esto nos permite comprender todo el mensaje que esta persona nos quiere dar. Y además, dar una respuesta adecuada. Evitar interrumpir al hablante, ¿ya? Estar también atentos a las señales verbales y no verbales. Siempre esto imaginando en una conversación, ¿ya? Además que uno debe tener en una conversación, debe ser empático, ¿ya? Considerar siempre las emociones y los sentimientos que tiene la otra persona en el momento que estamos conversando. Además, debe ser claro, uno cuando hace el mensaje tiene que tener claridad, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, donde aparece cantidad abajo también es claridad y concisión, ¿ya? Eso significa que el mensaje debe ser clarísimo, ¿ya? Para que lo puedan entender. El mantener el tema en los turnos también debe ser equitativo. No solamente tomarse uno el micrófono, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Sino que ir pimponeando en la conversación. Además, de ser equitativos, también hay que tener una cortesía lingüística, ¿ya? Y esta cortesía lingüística se refiere a expresiones como permiso, me gustaría agregar, ¿cierto? A eso se llama cortesía lingüística, en el que yo expreso alguna situación para ya sea cambiar de tópico, ¿verdad? O realizar más propuestas a esta conversación. Después tenemos la selección lexical. Y aquí en la selección lexical tenemos la especificidad, la precisión, la cohesión y la coherencia, ¿ya? Entonces, si hablamos de selección lexical, obviamente, ¿cierto? Estamos en la elección de las palabras o del vocabulario que vamos a comunicar, ya sea en forma escrita u oral. Y considero también la precisión de estas, ¿ya?
También tenemos ahí la coherencia. Entonces, mantener la coherencia en el uso de los términos es sumamente importante, ¿ya? Para poder tener un buen discurso, ya sea escrito o ya sea oral, ¿ya? Y también tenemos que usar consistentemente los mismos términos para referirse a una idea o a un tema específico. Por lo tanto, uno debe ser preciso, ¿ya? Eso es con respecto a lo que es la selección lexical. Y después tenemos la variación estilística, donde aparece la adecuación al interlocutor, la adecuación a circunstancia y la adecuación y ambiente. Y aquí la variación es nada más ni nada menos que una habilidad lingüística importante. ¿Y de qué nos sirve? Nos sirve porque nos permite adaptarnos a diferentes situaciones, ¿ya? Y hacer mucho más efectivos en la transmisión de nuestros mensajes. La elección adecuada del estilo que voy a tener o del registro lingüístico influye muchísimo, ¿ya? De cómo nos va a percibir, ¿cierto?, la otra persona. Y en el éxito también que puede tener la conversación que vamos a tener con esa persona en especial. También tenemos que tener en cuenta el contexto y además el propósito. ¿Okay? Y después tenemos los aspectos paralingüísticos. En los aspectos paralingüísticos tenemos la aquí me faltó. Inteligibilidad, ahí sí. ¿Ya? Inteligibilidad, intensidad vocal, calidad vocal, prosodia y fluidez. Y hablando de la primera, se refiere a la facilidad con la que una persona puede entender el habla de otra, ¿ya? Que sea acorde, ¿ya? Que se le pueda entender. Y eso significa que aquí entra la pronunciación y la articulación de las palabras, que era lo que yo le mencionaba antes, que estaba todo ligado, ¿cierto?, hacia la pragmática. Por lo tanto, si aquí hablamos, ¿cierto?, de estos aspectos paralingüísticos, vamos a colocar claramente, ¿cierto?, lo que es la articulación y la pronunciación de las palabras. Entonces, ¿qué factores pueden alterar esta inteligibilidad? Pueden alterar, por ejemplo, la velocidad, ¿ya? Puede alterar también la claridad, la fluidez, que son los que aparecen allí en la diapo, ¿ya? Eso es con respecto a lo que es la inteligibilidad, ¿ya? Y ahora con respecto a la prosodia, estos son aspectos rítmico y melódico, tan simple como eso, ¿cierto? La entonación incluye también patrón de acentos y tonos, que también aparece ahí como intensidad y calidad vocal, ¿ya? Estas pueden ayudar a transmitir emociones, actitudes e intenciones. ¿Sí, José Manuel? Consulta. Dentro de los aspectos paralingüísticos, la velocidad sería otro componente, la velocidad vocal. Claro, lo que pasa es que está dentro de lo que es la inteligibilidad, ¿cierto? Ah, perfecto. Claro, porque es un factor que puede alterar si una persona habla muy rápido, ¿cierto? Y Porque no la tiene una intensidad, buena articulación, ¿ya? claro, porque la intensidad Entonces vocal, va a haber problemas en la inteligibilidad. y la intensidad vocal se refiere a la intención, digamos, que uno le pone en el tono de voz a las palabras.
La intensidad vocal tiene que ver con si es más alto o más bajo el sonido que yo le voy a dar. Perfecto. Ya, entonces estábamos en la prosodia, ¿cierto? Que puede transmitir emociones, actitudes e intenciones, ¿ya? Por ejemplo, si uno dice una pregunta y hace una afirmación, uno sabe exactamente cuál es la pregunta y cuál es la afirmación, ¿verdad? Porque ahí entran, ¿cierto?, a jugar lo que son los acentos, los tonos y la intensidad, ¿ya? Yo haré la pregunta en tono de pregunta, ¿ya? Y la afirmación como una afirmación solamente, ¿ya? Pero cuando uno hace preguntas, lo hace de una manera distinta, ¿ya? A eso puede ser como un ejemplo. Bien. Y después finalmente tenemos los aspectos no verbales, y aquí tenemos la kinésica y la proxémica, ¿ya? Y dentro de la proxémica tenemos la proximidad física, el contacto físico, la postura corporal, movimientos de brazos, manos, pies, etcétera, gestos, expresión facial y la dirección de la mirada. Entonces, aquí vamos a iniciar diciendo lo que es la kinésica, ¿cierto? O hablando de las dos en principio, ¿cierto? Diciendo que son importantes las dos, que sirven para una comunicación no verbal, implica además el uso del lenguaje verbal. Pero además puede transmitir información significativa en una interacción social, ¿ya? Las dos son muy importantes en esta comunicación. Y vamos a ver primero lo que es la kinésica. Entonces, podemos decir que la kinésica es el estudio de los movimientos. ¿Y de qué movimientos? De los movimientos corporales, de los gestos, de las expresiones faciales, ¿cierto?, que utilizamos para poder comunicar nuestros mensajes o nuestras emociones. Es una parte esencial la kinésica en la comunicación no verbal, ¿ya? Complementa y enriquece además lo que es el lenguaje verbal. Por ejemplo, proporciona pistas adicionales, ¿cierto?, sobre pensamientos, actitudes y emociones del hablante. ¿Okay? Por ejemplo, en los gestos de las manos, ¿ya? En los gestos de las manos yo puedo señalar, puedo saludar, puedo mostrar emoción con las manos, ¿ya? Y ahí estoy dando pistas, ¿cierto? En las expresiones faciales puedo sonreír, puedo fruncir el ceño, puedo levantar las cejas, ¿cierto? Y ahí estoy dando otra pista. Y en los movimientos corporales, por ejemplo, encogerse de hombro. ¿Qué significará encogerse de hombro? No tengo idea, ¿cierto? Cuando uno sube los hombros, generalmente es para decir que no sabe. ¿Okay? Bien, también se puede asentir con la cabeza, ¿cierto? Hacer un movimiento de cabeza, sí, afirmativamente, ¿ya? Estoy también dando pista a esa comunicación. Todo esto puede variar también, porque el contexto es importante y también tienen que ver las diferentes culturas, ¿ya? No en todas se es tan demostrativo. Si pensamos en la corona inglesa, ¿cierto? Ahí son lo menos demostrativos que hay, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la cultura o de acuerdo al contexto donde se vive, será si es mayor o menor o nula, ¿cierto?, esta kinésica. Y por supuesto que la proxémica también, que es el estudio de cómo las personas utilizan y perciben el espacio, ¿ya? Importante el espacio en el cual uno se desarrolla en la parte social. En la distancia física y la relación entre las personas mientras se está dando la comunicación. Y hay un caballero que se llama Edward Hall, que es un antropólogo, él fue pionero en estos estudios de la proxémica,
¿ya? Y él propuso 3 zonas. La primera zona, una zona íntima, ¿ya? Que es una zona muy cercana, ¿ya? Que generalmente se está dada por los familiares, ¿cierto? El papá, la mamá, los hermanos, qué sé yo, ¿ya? Y esa zona está dada por, él la catalogó en una cantidad de 15 centímetros o menos de proximidad, ¿ya? Después tenemos la zona personal, que va de 15 a 1,2 metros, y esa generalmente es en conversaciones de amigos cercanos o de colegas. Y finalmente tenemos la zona pública, que es de 3,6 metros en adelante, ¿cierto? Que eso se puede dar en situaciones públicas, de presentaciones, de conferencias o de cualquier otra situación de calle. Ahora, si nosotros pensamos en esta zona pública de los 3,6 metros, si lo miramos aquí en nuestras ciudades, cuando nos subimos a la micro, nos subimos al colectivo, ya no tenemos una zona pública, ni tampoco tenemos una zona personal, y ahí estamos como en una zona íntima con personas que no conocemos, ¿cierto? Se da. Pero eso es lo que dijo este caballero, ¿verdad? Este antropólogo con respecto a lo que era la proxémica. Después aquí, a continuación, aquí tenemos un mapa conceptual que aclara un poco más, ¿cierto? Aparecen los sistemas semióticos, aparece en general lo que es la semiótica, y dentro de la semiótica también aparece la pragmática ahí arriba, ¿ya? Bueno, todo relacionado con los signos, ¿verdad? Aparece también la sintaxis. Interesante este mapa conceptual, que más bien es un mapa mental más que conceptual, ¿ya? También aparecen aquí los paralingüísticos, social, y vemos cómo se desarrolla uno con otro, y todo parte de la semiótica. Interesante. Bien. Después tenemos las funciones pragmáticas que le sirven al niño para poder, por ejemplo, pedir, mandar, interrelacionarse, opinar, explorar, crear, jugar, explicar, ¿ya? Para eso sirve la pragmática, ¿ok? Y dentro de eso tenemos funciones. Y aquí aparece nuestra función instrumental. ¿Cuál será la función instrumental? Puede ser a través de juegos de objetos. El niño toma uno y le pedirá al otro que le entregue el mismo objeto sin decir el nombre, solo a través de características. Por ejemplo, dame el objeto redondo que usamos para jugar, ¿ya? Si se fijan, en casi hay varias actividades que yo les he propuesto en que empiezan diciendo las características del objeto, más que decir el objeto en sí, ¿ya? Y eso también tiene una particularidad porque reafirma mucho más el significado de ese objeto, ¿ok? Entonces, aquí tenemos una función instrumental, ¿verdad? En que el chico trabaja, ¿verdad? Con otro, jugando a las características de los objetos. Después tenemos la función reguladora, que esta tiene que ver directamente con el tema de preguntar, ¿ya? Porque el jugar a la búsqueda del tesoro solo se deben guiar a través de las órdenes verbales. Ya quien ha jugado a la búsqueda del tesoro sabe que cada cierto tramo, ¿cierto?, va a tener que responder preguntas o va a tener que guiarse a través de lo que le diga la persona que está a cargo.
Después tenemos la función interaccional, donde ahí se pueden relacionar 2 o más niños. Y aquí como ejemplo puede ser trabajar con un rompecabezas grande, ¿cierto? Que tenga hartas piezas, y cada uno escoge una pieza y la va colocando y tratando de armar este rompecabezas. Aquí sería un trabajo cooperativo claramente, ¿cierto? Después tenemos la función personal, y aquí en la función personal se utiliza para expresar sentimientos, para opinar, ya cuando uno le pregunta por su gusto en cuanto a leer un cuento, a los personajes, presentar imágenes como con situaciones y preguntarle cómo se sentiría, ¿ya? Esta función personal es súper importante porque hay muchos niños que no saben expresarse, no saben expresar sus sentimientos, sus pensamientos, porque no se da en la casa, ¿ya? Entonces, ahí uno les puede dar, ¿cierto?, la posibilidad, la oportunidad de realizarlo. Después tenemos la función heurística, que sirve también para preguntar. Es un juego donde se guardan objetos en una bolsa, y el niño tiene la bolsa y al otro pregunta sin nombrar el objeto. ¿Ve? Aquí también aparece donde no nombra el objeto, sino que se va siempre por las características. Es algo que sirve para dibujar, se vende en el supermercado, lo usan los jardineros, es como una forma de adivinanza, ¿cierto? El realizarlo con preguntas. Después tenemos la función imaginativa, y aquí en la función imaginativa le permite al niño crear y jugar con el lenguaje. Por ejemplo, juego de títeres, ¿ya? Cada chico tiene su títere, escoge el que más le guste, ¿cierto? Y empiezan a crear una historia entre ellos, ¿ya? Otra actividad también es tomar un cuento clásico, dice aquí, en el cual puede cambiar alguna parte del cuento o personaje. Esto también se utiliza bastante, se está haciendo mucho también en la básica, en los cursos pequeños, en el que se presenta un cuento y le proponen a los estudiantes que le cambien el final, ¿cierto? O que cambien los personajes. O, ¿cómo empezarías tú el cuento? O, ¿qué título le pondrías si le borramos este título? ¿Qué título le pondrías tú? Ya, ahí se está trabajando, ¿cierto?, la función imaginativa. Después tenemos la función informativa, que se utiliza para informar, obviamente, comunicar, también para escribir y explicar. Y aquí se da, por ejemplo, que el niño cuente o narre sobre el cumpleaños al cual fue. O cuando los niños juegan a armar, que puede ser armar Lego o con otros materiales, y él empieza a contar lo que hizo, ¿ya? Entonces, eso también sirve como función informativa, ¿ok? Y aquí hay algunas actividades para desarrollar esta intervención pragmática. Por ejemplo, aquí observa el dibujo y responde las preguntas, ¿ya? ¿Por qué se están riendo? ¿Qué películas te hacen reír? Importante. ¿Por qué está llorando la niña? ¿Qué opinas de lo que está haciendo el niño? ¿Ya? Todo esto son situaciones que el niño tiene que ir descubriendo a través de las preguntas. Luego aquí tenemos otra, ¿quién es y qué hace? ¿Ya? Cada una de las láminas. ¿Quién es y qué hace? Después tenemos otra que dice, sí o no, ¿puede un manzano dar naranjas?
¿Sí o no? Después, ¿puede enfadarse? Bueno, ¿puede enojarse una rana? ¿Sí o no? ¿Puede leer una mariquita? Esto un poco como lo absurdo, ¿ah? ¿Puedo ver a un caballo con alas? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? Y si se fijan, a través de preguntas, la mayoría son a través de preguntas. Después aquí, quién, qué hace, qué, dónde, son distintas personas aquí. Luego, el que hace, distintas acciones, el qué, distintos objetos, y el dónde también distintos lugares, ¿ya? Donde se pueden ir armando situaciones, armando historias, ¿ya? Armando y también construyendo oraciones. Si se fijan que está todo ligado, está todo en sí. La pragmática empieza a tomar todas las otras intervenciones, ¿cierto? Y las hace suyas, ¿verdad? Y después aquí tenía la propuesta para ustedes, que era realizar actividades de esta problemática. Por ejemplo, el contacto ocular. ¿Ya? En general, los niños que tienen un TEL mixto tienen problemas, ¿cierto?, de contacto ocular. No miran a los ojos, pueden mirar cualquier otro lugar, ¿cierto? Pero no fijan la mirada en uno, que es el hablante. También aquí hay otra problemática que es no respeta turnos. ¿Qué podemos hacer o qué actividad podríamos hacer para que el niño aprenda a respetar turnos? Y por último, tenemos dificultad en la narración de hechos. Ya como nos quedan pocos minutos para terminar, podemos hacerlo entre todos, ¿les parece? Por ejemplo, para contacto ocular, ¿qué actividad se les ocurre a ustedes que podríamos hacer para ir mejorando, ¿cierto?, esta problemática de que el chico no nos mire cuando le hablamos? Por ejemplo, profesora, en un niño con TEA, el contacto ocular, yo siempre trabajo con burbujas, para que él esté mirando dónde, dónde va la burbuja y ¿Ya? hacer su contacto. Ok. Eso. Ya. ¿Qué otra actividad? A ver, ¿alguien más? ¿Qué otra actividad podríamos colocar allí para realizar? ¿Sí, José Manuel? Podría ser, con los niños pequeños, por ejemplo, usar un pandero o un instrumento ¿Ya? que de pronto suene, genere un ruido importante y ellos pongan atención y miren. También la palmadita, de pronto, un Ya. sonido. Eso se me ocurre. Ya. Ya. Está bien el tema de los instrumentos, pero cuando hay mucha dificultad en el contacto ocular, ese instrumento no puede sonar en el aire, no puede sonar en la mano. No sé si me explico, ¿ya? Sino que tiene que sonar muy cerca de nuestra cara, porque aquí tenemos nuestros ojos. Y si lo hacemos sonar, por ejemplo, al final del brazo, ¿cierto? El niño va a mirar el objeto, pero va a mirar el final del brazo, ¿ya? No nos va a mirar a nosotros. Y lo que queremos es que nos mire. Por lo tanto, cualquier objeto que suene, tengo que hacerlo sonar cerca de mi cara, ¿ya? Para que así el niño logre finalmente mirarme, ¿ok? Ajá. Bien. ¿El pandero cumple con esa característica? Sí, cualquier instrumento, pero no lo puedo alejar de mi cara, tiene que Claro. estar cerca de mi cara, ¿ya? Para que así el niño, cuando se voltea a mirarme, o sea, voltea a mirar el pandero o cualquier objeto que suene, ¿cierto? Me va a mirar a mí también, ¿ya? Entonces es una manera de atraer su mirada y tener contacto. Bien, y el no respeta turnos. ¿Qué podríamos hacer en no respetar turnos? Trabajar con niños, por ejemplo, no sé, apilando torres. Yo primero, después vas tú, después me toca a mí, y así Ya. sucesivamente. No sé, eso se me ocurre. Ya,
Pero eso son un juego, ¿ya? Pero si eso lo llevamos a una conversación, por ejemplo, estamos conversando o estamos hablando en una clase y el niño siempre interrumpe, no deja que el resto también participe, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer allí? Porque claro, obviamente en los juegos generalmente los niños no respetan mucho los turnos, ¿ya? Pero en una conversación, llevado esto a una conversación, ¿cómo hago para que el niño empiece a respetar turnos? Puede ser con el trabajo de los semáforos. Yo sé que, Súper, bueno, el mi trabajo hija de los trabaja semáforos, con niños y ¿ya? ella me habla mucho de una actividad que hace con los semáforos. Y Sí, depende del color, el niño tiene que bueno, a enseñarle primero, obvio, con ejemplo, que el niño claro. levante la mano y darle tener el acceso a la palabra, digamos, a lo que quiere Claro, decir. claro, exactamente. El trabajo de Profe, los disculpe que semáforos. estoy aquí en una actividad con mi hijo, entonces estoy con usted y con la actividad, por eso se escucha mucho boche. Sí, Un partido de básquetbol, por eso. se sintió una barra ahí. Estupendo. Sí, efectivamente, el trabajo con los semáforos es sumamente entretenido además para los niños, porque si le tocó rojo, no puede hablar, tiene que quedarse calladito, ¿ya? Y si yo estoy hablando con otro niño, yo le muestro esta paleta roja, ¿cierto? Indicándole que él tiene que guardar silencio. Si yo giro la paleta, porque ya terminé de hablar con este otro compañero, y giro la paleta en verde y se la muestro, ahí él recién puede hablar, antes no, ¿ya? Por lo tanto, el tema este del color rojo y verde como semáforo, ¿verdad? Es muy, muy entretenido también para los chicos. Y se regulan bastante con el tema de los colores. Bien, y con la dificultad en la narración de hechos, ¿qué actividad podríamos colocar allí? ¿O qué podríamos hacer? Al niño le cuesta contar lo que hace. Profesora, Diga. voy a mencionar nuevamente el tema de las imágenes, que es muy importante tener una secuencia de imágenes, de acciones, ¿Ya? y ahí empezar a narrar la historia. ¿Ya? Ya, entonces ahí lo que podríamos hacer es a través de un cuento y que este cuento tenga una secuencia, Claro. ¿ya? Y en esa secuencia, ¿cierto? Que en principio uno siempre empieza por poquitos cuadros, ¿ya? 3, 4, no más que eso para que el niño vaya teniendo ahí la forma en que debe hacerlo, ¿ya? ¿Cuál va primero, cuál sigue, cuál es la que continúa y con qué termina, ¿ya? Entonces, así es la forma en que él puede también ir narrando, porque recuerden que es importante las imágenes, ¿ya? La parte visual es sumamente importante. Entonces, una forma de narrar hechos a través de secuencias de imagen, ¿cierto? Súper bien. Ya, entonces aquí tenemos que yo les debo recordar que deben asistir al foro para resolver las actividades de las intervenciones de hoy, ¿ya? Que seguramente, creo yo, van a estar mañana, ¿ya? Y aquí tengo 2 preguntitas para terminar. De acuerdo a la clase de hoy, ¿qué le llamó más la atención de la exposición de las 2 intervenciones? Al inicio, profesora, bueno, yo igual entré un poquito atrasada. ¿Ya? Estaba hablando algo de que se parece mucho al hiperbatón. No recuerdo el nombre del concepto, que lo estaba Ya. definiendo. ¿Ya? Y quiero saber, a mí me llamó llamar la atención, pero tengo una duda ahí. ¿Qué estaba viendo? ¿Qué partes de algún componente del lenguaje estaba mencionando? Me Estaba gustaría. hablando sobre los agramatismos. Ya.
¿ya? Algunas dificultades o alteraciones que puede tener un estudiante, ¿ya? Entonces ahí mencionamos varias y usted llegó justo cuando estábamos hablando sobre los agramatismos, que está aquí, ahí, que hablamos de rápido hospital, 3 horas inyección, ¿se acuerdan? Ya, pero esas eran algunas alteraciones más frecuentes que se dan en el sistema morfosintáctico, ¿ya? Eso fue lo que vimos en el inicio ahí de la clase. Ya, ¿Y eso muchas fue lo que le gracias. llamó, eso fue lo que Ujú. le llamó la atención? José Manuel, Profe, José Manuel, No, Tatiana, dale nomás, compañera. cualquiera, Sí, profesora, a mí me llamó la atención, diga. o más que llamar la atención, me gustó mucho la explicación de cómo ¿Ya? intervenir en estos aspectos pragmáticos y el morfosintáctico. Porque Ya, finalmente es bueno, toda la teoría sirve, pero sí, claro. desde su gran experiencia y desde lo que creo que necesitamos finalmente llevar a nuestro quehacer laboral, es cómo intervenir. Claro, claro. Finalmente, eso es lo que Este usted va a hacer conocimiento, después. claro, Usted va a hacer, claro, porque aquí ustedes le pueden dar una noción, ¿cierto?, a nivel teórico de lo que es cada una de las intervenciones, pero finalmente lo que usted va a llevar a cabo es la intervención en sí con el estudiante. claro. Y además de tener claro, porque se pudieron establecer estrategias, además. Entonces, al revisar la clase, tomar algunos apuntes, de cuáles son las estrategias que son más útiles, precisamente al Claro, responder a la pregunta y buscar, porque se mencionaron claro, varias estrategias, y de acuerdo a eso uno puede consultar con otros colegas que están en lo mismo, y ahí uno va sí, por haciendo supuesto. como una retroalimentación de todo esto. Claro, exactamente. Súper, José Manuel. Y José Manuel, aprovechando lo que está allí al aire, ¿qué estrategias le serán más útiles en su quehacer docente? De las estrategias que vimos, ¿hay alguna que le merezca que va a ser más útil? Mire, una estrategia que no se mencionó, o si se mencionó, quizás no fue con el mismo nombre, pero es la de roles. Las, sim- Juego de roles. las Sí, simulaciones, lo que es sí, pragmático, sí, porque eso ayuda bastante. sí. El Y juego, además que el juego de roles es bastante entretenido también para los niños, les gusta mucho. claro, y en lo morfosintáctico, el modelado de las estructuras gramaticales. Ya, eso es súper importante, ¿ah? El poder trabajar a través de modelos y a través de láminas es súper, súper efectivo, además. Yo pensando en cómo me desempeño en una escuela de lenguaje, y también pensando en que hoy por hoy cada vez hay más niños con TEA. Entonces Claro, ahí esto de estos dibujitos que tienen unos sí, pictogramas. los pictogramas, sí. Funcionan tanto para niños con TEA como niños atípicos. Sí, sí, sí. Y funciona muy bien también el pictograma con los niños con tel mixto. Claro, exacto. Sí, Funciona súper bien. Más que con los de tel expresivo, porque en realidad el tel expresivo es un tel que en realidad no es que no merezca, pero es mucho más fácil de intervenir un tel expresivo porque es solo expresivo. Ya no está comprometida la parte comprensiva. Entonces, sin embargo, en el tel mixto sí, está comprometida la parte comprensiva y eso por lo tanto nos lleva a tener un mayor trabajo, ¿cierto? Y realizar un mayor desempeño con estos estudiantes.
Bien, ya llegamos a nuestro final de clase de hoy. Muchas gracias a todos por participar, por compartir sus experiencias. Fue bastante más entretenida que la primera clase. Y les voy a dar un datito para la próxima, porque yo tengo aquí un cronograma. En la primera sesión nosotros vimos la fonología y la semántica. En la segunda sesión, que es hoy, vimos la morfosintaxis y la pragmática, que eso lo vimos hoy. Y el lunes nos corresponde los principios básicos de la intervención, entornos y agentes. Eso es lo que vamos a hablar el lunes, porque por lo menos ya tengan el título ahí en sus cabezas, ¿ya? Eso lo vamos a ver el lunes, principios básicos de intervención, entornos y agentes, ¿ya? Y la cuarta, que va a ser el jueves, van a ser modelos de intervención. Ya, para que por lo menos haya un adelanto con respecto a los temas. Espectacular, profesora. Sería mucho más beneficioso si tuviéramos material antes. Y así podríamos, de hecho, yo creo que participar más, tener más preguntas, estar un poco más Sí, preparados. claro, pero ¿sabe qué? Independiente de eso, José Manuel, en la medida que se vaya desarrollando el tema, usted puede intervenir de la manera que usted estime conveniente, ya sea no teniendo idea del tema o ya siendo o aportando desde su experiencia, porque aquí tampoco se pide que usted sea el capo de los capos, sino No, que claro, pero recuerde que aquí solo estamos aprendiendo. supuesto, sí se entiende claramente, pero a veces uno tiene una duda quizás que puede desviar un poco la clase. Pero eso no hay problema. No hay problema con eso. Usted puede plantear todas las dudas que tenga, porque la idea es que se desarrollen todas las dudas en clase. Así que si tiene alguna duda que desvía un poco el tema, no hay problema. Después retomamos el tema de nuevo. Así que no se quede con las dudas, José Manuel. Sí, no, generalmente no me quedo con dudas. Ya, estupendo. Preguntando. Ya. ¿Vieron el tema de la asistencia? Sí, yo lo... ¿Ingresaron al link? Tatiana, Lorena. Lorena sí. Tatiana, Sí, no profesora, sabemos. está listo. ¿Está listo? ¿Y José Manuel ingresó a También. la...? También. Ya, estupendo. Ya, entonces nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere, con principios básicos de intervención, entornos y agentes. ¿Ya? Muy Que bien. tengan Chao, una profesora, buena nota. muchas gracias. Chao, Chao, chao. profesora. Chao, que estén muy bien.